helada, como que está ahí, como que no resulta. Entonces yo me hago la pregunta, Señor, tal vez, bueno, tengo que esperar tiempo. O tal vez tengo que esperar, tendrá un proceso de tiempo. Hay palabras sí, que se procesan en el tiempo, pero eso está muy conectado con la vida. Entonces, pero hay otras palabras que uno le da un sabor y uno dice, ¿por qué todavía no resultan? ¿Se hizo alguna vez esa pregunta? Yo me la hice muchas veces. Entonces, cuando estaba meditando sobre esto, el Señor me habla porque veo un título de un libro que tengo en casa acerca de las maldiciones. Un libro que había pasado, ya había leído mucho tiempo atrás. Y cuando me llama la atención la tapa de este libro, me encuentro con que la palabra desbloquear las bendiciones. Entonces es como llegar a pensar que hay cosas que deberían pasar sobre nuestra vida, pero que no pasan, no porque Dios no quiera, sino porque hay algo que yo tengo que hacer para que eso ocurra sobre mi vida. ¿Está aquí conmigo? Cristo ya hizo su parte. Él ya hizo su parte. En la cruz del Calvario Él hizo su parte. Él vino, caminó, dejó su palabra, vivió, murió, resucitó. Esa fue su parte. Él abrió los cielos para nosotros. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si Él abrió los cielos para nosotros, aquel ángel le dice a Daniel, desde el primer día que pusiste tu corazón, ¿qué pasó con la promesa de Dios? Con la respuesta, ¿qué pasó? Salió. Entonces yo entiendo que hay respuestas de Dios que tenemos que materializar. Hay respuestas de Dios que se tienen que hacer real. Pero es ahí donde entra exactamente entender cómo funciona el mundo espiritual. Porque a veces eso es lo que no se ha desarrollado profundamente. Cómo nosotros tenemos que complementarnos con el mundo espiritual. Cómo nosotros tenemos que trabajar en una misma sintonía con el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual se mueve de una manera y muchas veces nosotros nos movemos de otra. Y cuando el mundo espiritual se mueve de una manera y nosotros nos movemos de otra, hay algo que no está en sintonía. Y cuando no está en sintonía, yo puedo tener la palabra del profeta más certero de la tierra, del apóstol más certero de la tierra, de la persona más certera. O sea, yo puedo tener la palabra más justa, la que me identifica, pero simplemente por estar en una sintonía o por estar en una frecuencia espiritual diferente, las cosas que deberían ocurrir no ocurren. Entonces uno tiene que entender cómo trabajar con el mundo espiritual. Jesús, cuando caminaba en la tierra, lo primero que Él hacía, Él estaba en la misma frecuencia del Padre. ¿Qué estaba Jesús? En la misma frecuencia del Padre. Él estaba en la misma sintonía que estaba el Padre. En esa sintonía Jesús, cuando hablaba de eso, Jesús habla de esto. Él dice, todo lo que veo a mi Padre hacer, todo lo que escucho de mi Padre hablar, eso es lo que hago y eso es lo que hablo. Lo que Jesús estaba diciendo es, estoy en esa frecuencia o en esa sintonía. El mundo espiritual es un mundo de frecuencias. Entonces, cuando yo entiendo que Él caminaba en esa frecuencia y el Padre estaba en la misma sintonía, ¿qué pasaba abajo? ¿Qué pasaba en la tierra? Los milagros se materializaban, las sanidades se materializaban, las respuestas de Dios se materializaban. Entonces, cuando Jesús se va, Jesús deja abierta esta palabra y dice que a los que creen, cosas mayores que estas harán, porque Él dejó preestablecido cómo iba a suceder todo. Entonces, cuando las tinieblas ven exactamente y entienden que deben trabajar para que el hombre no entre en la misma sintonía del Padre. Deben trabajar, sacudir la iglesia, deben hacer todo lo que está al alcance para que la iglesia no camine en la sintonía del Padre. Cuando la iglesia caminó en la sintonía del Padre, se desataron los más grandes avivamientos sobre la tierra. Esos grandes avivamientos eran porque había alguien que estaba en la misma frecuencia y materializaba la voluntad de Dios en la tierra. Entonces las tinieblas comenzaron a trabajar y afinar, a trabajar y afinar. ¿Cuál era el elemento que provocaba que los cielos y la tierra se unan? ¿Cuál es el elemento por el cual la tierra y el cielo se vuelven uno? Nuestra vida. Dios se une
entre el cielo y la tierra por nosotros. Somos nosotros ese canal. Entender que es la vida de la persona la que Dios usa como conexión entre lo eterno, invisible, y lo presente, visible. Satanás no puede tocar lo eterno. Satanás no puede tocar la fe, no puede tocar el nombre de Jesús, porque eso pertenece al plano eterno. Lo que sí Satanás puede hacer es tocar la vida, nuestra vida, porque esa es la manera en que aquellas cosas que deben ocurrir se demoren demasiado. Ese problema que nosotros muchas veces vivimos es porque en algún área de la vida estamos caminando fuera de su frecuencia. Caminar fuera de su frecuencia es caminar fuera de esa respuesta, caminar fuera de esa promesa material. Entonces nosotros comenzamos a hablar exactamente de estas cosas. Y quiero que el Espíritu te comience a dar luz, porque yo creo en un Dios de respuesta. Yo creo en un Dios que abre los cielos, como dice la palabra, sino Malaquías, cuando él habla acerca de los diezmos, traer los diezmos, cuando él habla acerca de la problemática de lo que estaba ocurriendo, y cuando le dice a la nación entera, él se expresa. Y si no, usted lo puede leer tranquilamente, Malaquías, el último capítulo, el capítulo 3, usted lo puede leer de forma completa. Usted va a ver cómo la persona estaba en una sintonía y los cielos estaban en otra sintonía. Y Malaquías dice, en ese momento, es el único pasaje donde Dios le dice a la persona: quiero que me prueben. Quiero que me prueben. A ver si no os abriré la compuerta de los cielos. Pero ¿qué es lo que pasa? Es ahí donde yo tengo que entender lo que te estoy explicando en todo este tiempo. La fe es compleja. Caminar en la fe es caminar en un sistema complejo. No es algo simple de 2 o 3 palabras. Caminar en la fe es caminar en un sistema complejo que no está para amargarte la vida, ni para golpear la vida, ni para ensuciar la vida. Está diseñado para que puedas vivir lo mejor del Padre. ¿Está aquí conmigo? Dios diseñó lo mejor para tu vida. Dios diseñó lo mejor para tu casa. Dios diseñó lo mejor, no lo que le sobra, lo mejor. Pero claro, Satanás se las ingenia, de alguna manera se infiltra para sacarnos de esa sintonía. Y lo que estoy haciendo con esta serie de mensajes es hablarte de cómo desbloquear acciones que desbloquean bendiciones. ¿Está aquí conmigo? Estas 10 acciones que tomé, son 10 puntos, son acciones en las cuales caminó Jesús. Son acciones que están dentro de la Escritura. No estoy inventando nada. Simplemente me puse a releer la palabra. Me puse a mirar a Jesús de una forma diferente. Y la palabra comenzó a tomar otro sentido, pero Jesús está ahí. Está metido en estas acciones. Él es el hombre. Él es el hombre en fe, Él es el hombre en unción, Él es la iglesia en la tierra. Y cuando Él es el hombre, Él es un referente para mí. Lo que Él me está mostrando, me está desafiando a meterme en ese mismo ambiente. Que no mire la Escritura como simplemente una porción. Que no mire la Escritura como simplemente algo que yo tengo que leer para alimentarme. Sino que tengo que mirar la Escritura como para descubrir. Y cuando descubro, sé cómo tengo que moverme. Entonces comienzo a conocer a ese Dios que me dice o nos dice a nosotros: cosas mayores que estas harás. Amén. Dice Hebreos capítulo 10 verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por medio de su sangre. Amén. Siga al verso 20. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, esto es su carne. Entonces, en simples palabras, lo que Dios nos está diciendo, estaríamos en una riqueza tan profunda si veríamos cada uno de estos verbos desde el original. Pero no quiero entrar en eso. Quiero entrar en el mensaje de Hebreos. Levante su mano al cielo y comienza a decir: los cielos están abiertos sobre mi vida. Dígalo con fe: los cielos están abiertos sobre mi vida.
Dígalo con fe, los cielos están abiertos sobre mi vida. Dígalo con fe, los cielos están abiertos sobre mi vida. Los cielos están abiertos sobre mi vida. Que las tinieblas escuchen que hay una iglesia que comenzó a proclamar que los cielos están abiertos sobre su vida por el sacrificio de Jesús. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que comienzas a meternos en un tiempo de sabiduría, de conocimiento, de ver el cielo abierto a través de Jesús, a través de su sacrificio. Padre, en el nombre de Jesús en esta mañana, diga conmigo, los cielos están abiertos sobre mi vida. Amén. Es un recordatorio. Lo que le hice a tu mente fue que tu mente comience a recordar que no tiene los cielos cerrados, que los cielos están abiertos y los cielos no poseen lo que les sobra al Padre. Los cielos poseen lo mejor. Pero cuando se habla del cielo y que los cielos están abiertos, significa que ese depósito celestial, tengo que acceder a ese depósito celestial. Acerquémonos confiadamente a través de la sangre de Jesús. Ahí es donde yo tengo que entender esto. ¿Está aquí conmigo? Entonces el diablo, como le decía, no puede tocar los cielos, no tiene autoridad sobre los cielos. Él no puede cerrarte los cielos. Satanás no puede tocar los cielos. Satanás fue echado desde los cielos. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. No se halló lugar para él, fue echado desde los cielos. A veces nosotros tenemos que extirpar, y quiero que extirpes de tu vida la palabra: me tengo los cielos cerrados. Caminan con cielos cerrados. Satanás no puede cerrarte los cielos, porque los cielos se abrieron a través del sacrificio de Jesús. Entonces, los cielos, ¿cómo están sobre tu vida? ¿Cómo están los cielos sobre tu vida? Abiertos. Amén. Lo segundo, él no puede condicionar el nombre de Jesús, porque Hebreos dice que es a través de Jesús que los cielos se abrieron. Él no le puede decir a Jesús: quiero que cierren los cielos, porque ellos no entienden. El sacrificio de Jesús abrió los cielos. Él no puede condicionar el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús sí lo puede condicionar a él. Entonces, él se dio a la tarea, lo que le decía hoy: si no puede tocar los cielos, si no puede tocar el nombre de Jesús, se dio la tarea de sí tocar aquello que une los cielos y la tierra. Diga conmigo: el diablo está atado. No, pero así usted no ata nada. Dígalo con fe. A veces hay que recordarnos. A veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos quiénes somos. A veces tenemos que recordarnos quién habita. A veces tenemos que recordarnos que somos templo. A veces tenemos que recordarnos que Él hizo de nosotros su trono. A veces tenemos que recordarnos que Él está vivo en nosotros. A veces tenemos que recordarnos que somos nosotros los que conectamos los cielos. A veces tenemos que recordarnos la grandeza del Padre en nosotros. ¿Está aquí conmigo? A veces tenemos que caminar y recordar quiénes somos. Eso tiene que ver con tu identidad. Cuando yo no reconozco quién soy, entonces todo lo que procese tu carne te va a recordar quién eres, pero para la tierra. Entonces ahí caminas angustiado, afligido, endeudado, enlutado. Gracias, vida. Vivir recordando tu esencia natural. Y cuando vivís recordando tu esencia natural, se pierde la conexión entre el cielo y la tierra. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ese no es el lenguaje del cielo. El día que los apóstoles dijeron no puedo, Jesús salió al encuentro y dijo: silencio. ¿Qué tienen? 5 panes y 2 peces. Silencio, tráiganme. Voy a mostrarle lo que hace alguien que está en una sintonía entre el cielo y la tierra.
son 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es todo para esta gran gente? Silencio. Quiero mostrarle lo que hace un hombre que tiene una identidad, que camina con el cielo abierto, y ahí tomó 5 panes y 2 peces y se los dio a comer. Cuando usted entiende que tiene una identidad del cielo, usted va a hacerse acallar a las tinieblas, y usted le va a decir a las tinieblas: quiero mostrarte lo que hace una persona que está en una sintonía con la eternidad. Toma lo más simple, pero dice: multiplícate, 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 multiplícate. Si usted le cree al lenguaje terrenal, usted va a vivir una vida en lo terrenal. Pero si usted le cree al lenguaje del cielo, entonces usted va a caminar en lo sobrenatural del Padre. Usted va a tomar lo que le corresponde. Usted va a decir: yo tengo un Dios en los cielos que me responde. Yo tengo un Dios en los cielos que es real. Yo no camino con el lenguaje de la tierra. Si usted camina con el lenguaje de la tierra, nosotros tenemos un dicho: lo va a costar. Y así se ha llevado a muchos. Por eso, yo tengo que entender. Dice Juan 8:32. Mire lo que dice la Escritura. Nunca sintió en su interior que lo que está viviendo no es lo que debería vivir. Nunca se preparó un mate así, dice, así, suspiró y miró a su alrededor y buscó algo para el mate y miró contra la heladera y vio las boletas pegadas y nunca tuvo esa sensación de que usted debería estar viviendo algo diferente a lo que vive hoy. Nunca se tomó ese momentito para decir, mirarse a sí misma o a sí mismo y decir: yo tendría que vivir otra cosa. Yo tendría que vivir algo diferente. Pero miro a mi alrededor y no es así. Y tengo sueños, tengo anhelos y quiero tener esa sensación. ¿Alguna vez la tuvo? Es como saber que alguien va a venir, que alguien va a golpear, que un regalo, no sé. Pero se tiene esa sensación. Por algún motivo, el espíritu, nuestro espíritu, lo ve, lo percibe. Esa sensación que está sobre tu cuerpo de que tendrías que vivir algo diferente, pero abrir los ojos y no ocurre. ¿Qué está sucediendo en tu interior? ¿Quién sí lo está viendo? Tu espíritu. Porque tu espíritu no mira con los ojos de la carne. Tu espíritu nunca ve pobreza. Tu espíritu nunca ve la escasez. Tu espíritu no percibe, no mira dentro del enojo. Tu espíritu no penetra, no se preocupa por la oscuridad. Tu espíritu no está mirando ese ambiente. Tu espíritu está mirando en el ámbito de la luz. Tu espíritu no está mirando en el ámbito del no. Tu espíritu está mirando en el ámbito de la luz. Y cuando Él mira en el ámbito de la luz, se enardece dentro de tu vida. Se enardece. Porque te hace sentir que hay algo maravilloso, que hay algo grande, que hay algo poderoso, que lo tenés que vivir. Pero abrí los ojos y no hay nada. Y te dices: no, me estoy volviendo loco. Esto me pasa por escucharlo. No, me estoy volviendo mal. No, es que tu espíritu, que tiene una visión tridimensional, que puede mirarlo aquí, que puede mirar las esferas celestiales, que puede ingresar inclusive, puede ir inclusive hasta Hebreos 10,
puede meterse en esos ambientes, Él ve lo que tenés que vivir y se enardece y te forma adentro esa sensación, y uno sabe que algo tiene que ocurrir y uno sabe que algo tiene que pasar, pero uno abre los ojos y no se encuentra con esa realidad. Pero yo tengo esa sensación, estoy inundado de esa sensación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu espíritu? Él quiere que le des legalidad, porque los cielos muchas veces se cierran por las malas legalidades. Entonces el Espíritu busca que puedas lavarle los ojos a la carne. Dice la Escritura que nosotros le pedimos al Señor ese aceite, colirio, para que pueda ungir nuestros ojos y podamos ver. Y podamos decirle al Señor: Señor, quiero vivir lo que Él está viendo. Quiero recibir lo que Él está viendo. ¿Cómo reclamar aquello que solo se tiene una percepción de lo que tengo que vivir, pero no veo a ciencias ciertas lo que tengo que vivir? Cuando un hijo de Dios se vuelve efectivo en lo que tiene que vivir, cuando ve lo que tiene que vivir, cuando usted ve lo que tiene que traer, cuando usted ve lo que tiene que ocurrir, cuando usted penetra en esas atmósferas y el Espíritu le dice: esto es lo que tiene Dios para tu vida, esto es lo que tiene Dios para tu casa, esto es lo que tiene Dios para tus hijos, esto es lo que tiene Dios para tu ciudad, esto es lo que tiene Dios para tu país, esto es lo que tiene Dios para tus hermanos, esto es lo que tiene Dios para esta mañana. Entonces ya no es una percepción, es ver. Y el propósito de todo esto es que puedas ver. ¿Y cómo vas a ver? Dice el Evangelio de Juan 8:32: y conocerás, y la verdad. Así que para yo vivir en esa libertad, o para adquirir todo, porque la palabra libertad está asociada no solamente a vivir, sino a ser merecedor de todos los beneficios de la vida. Cuando la esclavitud estaba en su furor, cuando el mundo, en la comercialización de esclavos era algo natural, el esclavo estaba encerrado y no era libre de hacer, no era libre de vivir, no era libre de comprar, no era libre de adquirir. Podía verlo, pero no podía adquirirlo. Pero el día que la esclavitud se abolió, el día que le dijeron a los esclavos: ahora comienzan a ser libres, aquellas cosas que ellos veían, ahora las podían obtener. ¿Está aquí conmigo? Si nosotros no conocemos la verdad de Cristo en estos asuntos, la verdad no va a poder cumplir con su propósito. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre? Pero si ya soy libre en Cristo Jesús, si ya la sangre de Jesús me hizo libre, ¿de qué libertad me está hablando? Entonces yo comienzo a desmenuzar todo esto y me encuentro con lo que dice la Escritura en Efesios 1:18. Mire lo que dice la Escritura: alumbrando, ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Sepas cuál es la esperanza al que dice, a que Él lo llamó, y las cuales, dice, las riquezas de la gloria de su herencia. No dice para, no dice para, dice en. Entonces, cuando yo comienzo a conocer a Cristo, la riqueza de la gloria que habita en Él se tienen que hacer materia a través de mi vida.
O sea que hay cosas en tu vida que nunca te diste a la tarea de descubrir. Te conformaste con una vida sencilla. Te conformaste con un caminar simple. Te conformaste con la persona que ves al espejo. Nunca rompiste el molde de ir más allá. Te conformaste con esa persona que estaba bien en esto, que estaba bien en aquello. Te conformaste. Y cuando yo leo la escritura de la herencia de los santos, dice de la cual la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, yo me encuentro que hay algo que está dentro de nosotros, a los cuales nunca le hemos echado mano, porque exactamente la verdad no alumbró. Cuando la verdad te comienza a alumbrar, la primera verdad te lleva a meterte, a inspeccionarte, a mirarte hacia adentro y descubrir la riqueza de la gloria que el Padre puso de primera movida en nosotros. Queremos entrar en lo eterno, pero no podemos entrar en nuestras propias atmósferas. ¿Está aquí conmigo? Usted va a ir a otro nivel. Usted va a ir a otro nivel. Yo no le traigo un mensaje sencillo. Yo no le traigo una palabra para solucionarle o para tapar el problemita por arriba. Yo le traigo esa palabra para ponerle un parche, no. Yo le traigo una palabra que lo posiciona. Yo le traigo una palabra que lo mete en lo sobrenatural del Padre. Yo le traigo una palabra que lo rompe por dentro, que lo hace pensar, que le hace decir al Espíritu Santo: yo quiero descubrir ese Dios. Yo no quiero caminar sobre lo que he visto en este tiempo, no. Yo quiero meterme ahí. Hay alguien que se va a meter. Hay alguien que va a tomar. Hay alguien que va a decir: Señor, yo me meto en esto porque acá me conviene estar. Amén. Cuando usted descubre quién es el Dios que habita en su interior, usted no le tiene miedo a nada. Usted enfrenta la crisis y usted sabe que Dios de alguna forma lo va a librar de esa crisis. Usted no ve la prueba, usted ve que Dios ya lo libró de ese problema. Es la única forma de poder entender a los amigos de Daniel. Ellos sabían quién estaba dentro de ellos. Se la cantaron al rey: no nos importa. Lo voy a calentar 7 veces: no me importa. No me arrodillo. Yo sé quién habita en mi interior. Yo sé que es el Todopoderoso. Si Él me quiere salvar, que me salve. Si Él no me quiere salvar, que no me salve. Cuando se descubre quién está en su interior, por eso dice: entra confiadamente al trono de la gracia. ¿Quién habita? Cuando tienes la capacidad de entrar en Él, Él tiene la capacidad de entrar en tu vida. Entonces hay una metamorfosis tan fuerte. Ya no te ves como persona, te ves inundado de su gloria. Te ves caminando con esa luz. Te ves caminando como el cielo te ve. Nabucodonosor mira y dice: ¿no son 3? ¿Y por qué veo a 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses? Que ya no existe más ese cuarto hombre. Que ese cuarto hombre se tomó vacaciones, se fue, se retiró, nos dejó solos, se olvidó de esta generación. ¿Qué le dijo ese cuarto hombre a esta generación? Van a pelear ustedes solos. Ya no estoy con ustedes. Estuve con Daniel, pero con ustedes será diferente. En medio de nosotros Él se pasea. En medio de nosotros Él sigue estando. En medio de nosotros Él sigue caminando. En medio de nosotros Él nos sigue rodeando. En medio de nosotros Él se sigue manifestando. Amén. Pero ellos conocían otra verdad, porque ellos son un pueblo espiritual. Israel es un pueblo físico, pero Israel es un pueblo espiritual. Israel conoce llaves que abren los cielos de una forma tan única y que no quisieron compartirla con el mundo entero. Solo gracias a la intervención del Espíritu de Dios, que fue trayendo esas riquezas, es que nosotros hoy podemos mirar y entender. Y son esas llaves las que hacen especiales a una persona. Juan dice que tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que conocer?
en un mundo de mentiras, en un mundo que constantemente busca mentirte, en un mundo que constantemente te miente a través de una prueba, te miente a través de un problema, te miente en los pensamientos, te miente en las emociones. En medio de todo ese ambiente, Dios nos desafía a nosotros a conocer la verdad. En medio convivimos en ese ambiente. Cuesta tanto creerle a la verdad. Cuesta tanto creer lo que Dios puede hacer. Cuesta tanto que la verdad penetre y rompa nuestras estructuras. Y es tan fácil caer en la mentira. Es tan sencillo caer en la mentira. Es tan simple caer en el engaño. Dios habló desde el Génesis. Mandó a su Hijo. Su Hijo pasó por lo peor de esta tierra. El hombre santo, puro, sin mancha. El símbolo de la verdad pasó. Hizo el sacrificio máximo. Murió. Resucitó. Los soldados lo vieron. Después se apareció. Y cuando aún estaba Tomás y todos le contaban lo que él había hecho, si no meto y no lo toco, no creo. 3 años caminó con él. 3 años lo vio hacer milagros. 3 años lo vio hacer maravillas. Lo vio caminar sobre las aguas. Lo vio cortar el pan, multiplicar el pan en 2 ocasiones. Lo vio sanar a paralíticos. Lo vio sanar a ciegos. Él vio como el endemoniado vino y se postró. Él vio todas esas maravillas. Durante 3 años caminó con él. Durante 3 años tuvo la presencia de Dios a su alcance. Durante 3 años entrenado por él. Durante 3 años la verdad absoluta, hablando, conviviendo, desarrollando durante 3 años. Pero no fueron suficientes para convencerlo. No fueron suficientes para convencerlo de quién era él. En la primera que tuvo, él dijo: si yo no toco, si yo no lo veo, yo no creo. Conocer la verdad es un desafío. Conocer la verdad es lo mejor que te puede pasar. Conocer la verdad es lo que te ilumina por dentro. Conocer la verdad es lo que te guarda de las consecuencias de un mundo de mentira. Es la carta que Satanás todavía sigue usando, con la cual se adquiere la legalidad para bloquearte las bendiciones. Donde hay algo que no has vivido de Dios, hay una mentira que debe ser desalojada. Donde hay algo que no has podido materializar de Dios, hay una mentira que ha sido alojada como verdad. Y te cerraste los cielos, te frenaste esa respuesta. Por eso conocer la verdad es un desafío. Porque muchas veces la gente cuestiona la verdad, no quiere conocer la verdad, se burla de la verdad. Pero cuando la verdad comienza a trabajar y a mostrarse a través de una persona, la gente dice: ese hombre está siendo bendecido, esa mujer está siendo bendecido, cómo está saliendo adelante, cómo está avanzando en la fe. ¿Por qué Dios hace eso? Dios no tiene hijos favoritos. Dios no responde a él sí, a aquella no, a él me gusta, a él no me gusta. Dios no tiene ese pensamiento. El pensamiento de Dios es que todos delante de él somos iguales, pero calificamos de forma diferente por el grado de verdad que asimilamos. La verdad que asimiles te hace diferente de la persona que está al lado tuyo. Porque tal vez la persona que está al lado tuyo, no digo que está mal, pero tal vez la persona que está al lado tuyo tiene un grado de mentira que tu vida no lo tiene. Entonces desalojar
¿Está aquí conmigo? Juan dice que tenemos que conocer. ¿Qué tenemos que conocer? Pablo dice, el apóstol Pablo en Efesios, dice que tenemos que alumbrarnos los ojos del entendimiento para que conozcamos, saber, para que sepas. Esa palabra es la misma, conocer, para ser llenos de la esperanza. ¿Sabe que la palabra conocer aparece en la Escritura más de 1040 veces? Y cuando yo lo veo desde el hebreo, que es el idioma original, yo encuentro que esa palabra representa 5 cosas en el hebreo. En el hebreo es la palabra yada o yada. Y representan 5 cosas. Lo primero que significa conocer. Conocer significa, o yada, significa aprender por experiencia. ¿Está aquí conmigo? Aprender por experiencia. Lamentablemente muchas cosas las aprendemos porque metemos la pata. Nos equivocamos. A veces no escuchamos la voz del consejo, el buen consejo. A veces somos medio cerrados, porque tal vez pensamos que el consejo de la otra persona es porque no me quiere ver feliz. Ay, si yo quiero hacer esto, mi otro, ay, pero ¿por qué eso es tan malo? No, es el consejo. Entonces, pero como yo no quiero escuchar el consejo, yo me voy a mover como yo quiero. Y ahí está la primera parte, aprender por experiencia. ¿Cuántas cosas hiciste no siguiendo el buen consejo? Ahora te equivocaste, surgió una consecuencia. Aprendiste, ¿verdad? ¿Aprendiste o no? ¿Aprendiste? Yo aprendí. Todos aprendemos. Es como ese que dice, no toques, no metas el dedito ahí, no toques, Anabela, porque te vas a quemar con la plancha. Mami. No toques, hijita, porque te va a hacer una bibi. No toques, hijita, porque te vas a quemar el dedito. No toques, hijita, no toques. Y conociendo a la madre, no le dijo una sola vez. Le dio toda la explicación. Si tocaba lo que iba a pasar. Se dio vuelta y se escuchó. Psss. Y la madre supo que la nena había tocado la plancha. Así se le puso el dedo. Aprendemos de nuestros errores. Aprende de tus equivocaciones. Cuando una persona aprende de sus equivocaciones, aprende para decirle al Señor, Señor, yo he aprendido que este error me costó caro. He aprendido que esta decisión me costó caro. He aprendido, Señor, que hacer esto causó una mala consecuencia. Experiencia, aprender por la experiencia. ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? Reventándote las rodillas. ¿Cómo aprendió mi hijo a andar en bicicleta? Pegando hasta que aprendió a andar en bicicleta. ¿Cómo aprendiste a nadar? Tragando agua. No es que te tiraron y... No. Aprendiste así. Algunos. Otros todavía estamos tratando de aprender. Pero aprendemos por experiencia. ¿Cómo llegas a conocer la verdad? Aprendiendo de la experiencia. ¿Está aquí conmigo? Todo lo que le pase en este mundo tiene este primer sentido, que puedas aprender. Yo aprendí, Señor. ¿Aprendiste? Sí. ¿Aprendiste? Sí. ¿Aprendiste? Sí. No lo vuelvas a hacer.
Porque si lo vuelves a hacer, entonces ya es otra cosa. Eres un esclavo de lo malo. Pero pasaste por este momento y aprendiste de este momento. Y luego le dijiste al Señor: Señor, aprendí, me aparto de este mal momento. Y Dios dice: conoció la verdad. Y como conoce la verdad, tengo que dejar fluir. Está en una misma sintonía. Sabe que no tiene que hablar contrario a la fe. Sabe que no puede hablar contrario a la fe. Aunque esté en este problema, sabe que no puede decir: uy, me duele. No, sabe que no puede decir eso. Sabe que no puede quejarse. ¿Está aquí conmigo? Sabe que no puede renegar. ¿Está aquí conmigo? Sabe que no puede decir: esto está difícil. Sabe que no puede decir eso. Sabe que no puede quejarse por su vida, no puede quejarse por su matrimonio, no puede quejarse en la economía, no puede quejarse si algo no se está dando. Porque usted ha aprendido de la experiencia. Y la experiencia le dice que todo lo que nosotros soltamos se materializa y las palabras tienen poder. Entonces yo no puedo hablar contrario a la fe. No puedo quejarme, no puedo un solo día quejarme. Porque las tinieblas están así: quéjate, quéjate, reniega, enójate, quéjate. Vamos, tirame un centro que te freno todas las bendiciones. Quéjate, así te puedo cerrar la bendición sobre tu casa. Quéjate, así te puedo cerrar la bendición sobre tu economía. Quéjate, porque si te quejas te voy a enfermar. Te voy a levantar un problema más grande que no vas a saber ni de dónde viene el golpe. Y nosotros caminamos. Porque aprendí de la experiencia. No puedo hablar contrario a la fe. ¿Está aquí conmigo? Cuando usted quiere hablar contrario a la fe, usted cierra la boca y comienza a decir: el mundo va espiritual y dice: ¿qué dijo este? No le entendemos nada. Sí, se está quejando, pero no abre la boca. Aprendió de la experiencia. Conocer también significa aprender por intimidad. Yada significa comprender por intimidad. Esto tiene que ver con el proceso en el tiempo. Cuando tienes intimidad con Dios, desarrollas una comunión tan fuerte que esa comunión te cuida, porque no puedes odiar en esa intimidad, no puedes maldecir en esa intimidad. Cuanto más tiempo pases con Dios, más rápido aprenderás. Conocer también está asociada a la palabra aprender por reconocimiento. Y eso es ver el resultado en otras personas y decido imitarlo. ¿Cómo ese hombre está avanzando? ¿Qué está haciendo? Por eso Pablo dijo, y ahí es donde está la palabra: sed imitadores de mí, porque yo conozco a Cristo. Entonces, si ves mis pasos y te animas a caminar detrás de mis pasos, vas a terminar conociendo al mismo Dios que yo conozco. Eso es conocer o aprender por reconocimiento. Aprender para ser protegido. Yada tiene que ver con eso. Cuando una persona conoce, vive una vida en cuidado, en protección. Porque hay personas que no sufren en la economía. Porque hay personas que no sufren en el cuerpo. Porque hay personas que no sufren en otras áreas de la vida. Tal vez tendrán un problema en otra área, pero en las áreas más comunes uno lo ve que no sufre. ¿Qué es lo que está conociendo esa persona? Conocer la verdad para ser protegido. Y el quinto dice, es aprender o conocer para corresponder.
Eso tiene que ver con el perdón, porque las personas se equivocan, los hombres se equivocan, las mujeres se equivocan, todos nos equivocamos y no podemos negarle el perdón. No podemos decir, no, eso que me hiciste es demasiado bravo, alejate. No podemos hacer eso. El día que alguien venga y te pida perdón, no podés decirle no. El día que alguien venga y te diga, reconozco que obré mal, reconozco que hice las cosas mal, no podemos negar el perdón. Pero cuando yo no conozco la verdad, cuando alguien me dice, perdóname porque me equivoqué, ahora te entiendo, tráeme el garrote. Te quiero devolver de la misma forma. Quiero mostrarte que me dolió, quiero mostrarte que me hizo mal, quiero mostrarte que me lastimó, quiero mostrarte que no me dejó dormir, quiero mostrarte que no te quiero cerca. No podemos reaccionar así. Cuando se conoce la verdad, se conoce para corresponder. Siempre tienes que tener un lugarcito en tu corazón para cuando las personas te digan, podés perdonarme porque me equivoqué. ¿Está aquí conmigo? Y si uno se haría la pregunta sobre esta palabra, aprender por experiencia o conocer por experiencia, las 5 están dentro de la Escritura. ¿Dónde están estas 5 acciones en la Biblia? ¿Y qué bendiciones desbloquearon? Porque hasta acá parecería que te leo de algo, pero está dentro de la Escritura. Y si está dentro de la Escritura, cuando se las aplicó, ¿qué acciones desbloquearon? Aprender por experiencia, usted lo va a encontrar, por ejemplo, con David y Goliat. ¿Quién tenía la experiencia? ¿Quién tenía la experiencia en el combate? El hombre, el que fue formado en el combate. Pero había otro que también tenía una experiencia. La experiencia de luchar, de enfrentarse a situaciones mayores. Él había conocido lo que Dios podía hacer y Dios lo había entrenado en la experiencia. Algunas veces nosotros se hizo la idea de que dice la Escritura que él perseguía al león. Y la Escritura dice que si el león se resistía, él lo tomaba de la boca y ¿qué hacía? Lo quebraba. ¿Cómo perseguir a un león? Se cree que cuando ellos veían el león o un puma, ellos veían, ya sea un león o sea un puma, cuando él veía que un león tomaba, el león salía corriendo porque le tiene miedo al pastor. Ese es el miedo de Dios que puso sobre la creación. ¿Qué tenía David? Él era experto. Entonces cuando él iba corriendo, escucha esto, hijo, cuando él iba corriendo y el león estaba ahí y no lo alcanzaba, y el león, ¡pa! Y otra, y el león, ¡pa! Nosotros hacemos la idea que David se tiraba encima y lo agarraba y lo desmenuzaba. Pero la historia judía, cuando uno la conoce, que él corría y lo iba golpeando. Él corría y lo iba golpeando. Cada piedra lo golpeaba y lo debilitaba. Cada piedra lo golpeaba y lo debilitaba. Hasta que había una de esas piedras que dejaba inconsciente al león o al oso. Y cuando lo dejaba inconsciente le caía encima. Y cuando el león quería reaccionar, ese hombre lo degollaba o lo abría. Dice la Escritura, perseguí a mis enemigos y los alcancé.
La experiencia le había enseñado a David cómo enfrentar a los enemigos. Por eso es que cuando se enfrenta a Goliat, él dice: voy a buscar algo que lo tengo como experiencia. Para nosotros sería: lo voy a cascotear de todo lado. Lo voy a cascotear. Por eso se entiende que tomó 5. ¿Por qué va a tomar 5 y va a usar solo una? Hay otro sentido, pero acá es como él peleaba contra el león, contra el oso. Lo voy a debilitar. Si la primera no lo debilita, la segunda lo va a debilitar. Si la segunda, la tercera. Si no la tercera, la cuarta. Pero hay una que se la voy a embocar y le va a pasar lo mismo que al león. Solamente que con la primera fue con la que él venció. La experiencia. Aprender. Conocer por experiencia. Aprender por experiencia. ¿Está aquí conmigo? Cuando él llevó a cabo eso, él desbloqueó, sacó al miedo y desbloqueó la valentía, desbloqueó al ejército de Israel. El miedo los había bloqueado. Por 40 días este gigante los bloqueó. Por 40 días ellos no podían ver otra cosa más que el gigante. Qué problema serio, qué crisis seria, qué problema grande, qué problema serio. Está difícil, no se puede. Por 40 días lo había bloqueado. 40 días bloqueados por el miedo. Pero cuando él va y lo vence, dice que los ojos del pueblo de Israel se abrieron y todo el pueblo salió, el ejército salió automáticamente a enfrentar a los filisteos. Automáticamente salieron todos. Cuando algo se desbloquea en tu vida, algo se acelera. Cuando algo se desbloquea en tu vida, no solamente tu vida se acelera, sino que se acelera la vida de otros. Por eso el hombre cuando se desbloquea dentro de la familia, por eso la mujer cuando se desbloquea dentro de la familia, por eso nosotros cuando nos desbloqueamos dentro, tal vez el miedo nos ha estado paralizando, no nos deja avanzar, no nos deja ir hacia adelante, pero hay una sola acción y estamos esperando ese movimiento del Espíritu para poder avanzar todos juntos y decir: esto es lo que tengo que vivir. Por mucho tiempo me paralizaste, pero ahora estoy avanzando. Viene un tiempo de mucho aceleramiento. Se te van a acelerar muchas cosas. Es un año donde vas a ser acelerado en la fe, en el propósito, porque alguien lo desbloqueó. Aprender por experiencia. Aprender por intimidad. Aprender por intimidad. Ninguno de los vientres de Israel, cuando Dios dijo a la nación de Israel: habrá mujeres estériles dentro de ustedes. Habrán mujeres que van a tener muchos hijos y hay otras que no van a tener ninguno. Dios nunca dice eso. Sin embargo, en Israel había vientres estériles, bloqueados. Cuando Dios crea, Génesis 1:28, Dios le dice a la mujer: vas a fructificar. Y cuando Dios le dice a Abraham: vas a ser el padre de una gran nación. ¿Cómo ser el padre de una gran nación con vientres estériles? No se puede. Entonces había que desbloquear algo para que algo ocurra. Hay que desbloquear algo en esta temporada para que algo ocurra. Dios no nos creó estériles. Dios no nos creó pobres, en miseria, en pobreza, en escasez. Dios no dijo eso: bueno, voy a levantar algo y los voy a... No. Dios no nos puso estériles. Pero hay algo que se tiene que desbloquear. Entonces, es la única forma de entender por qué Dios tuvo que bajar. Escuche esto. El día que el vientre de Ana se desbloquea, no es cuando Dios le da la promesa. No es cuando Dios le dice lo que va a nacer. El día que el vientre de Ana se desbloquea, es cuando Dios mismo se mete a tener una conversación y a pasar la noche y a hablar con Abraham. Y la escucha a Sara reírse al otro día.
Entonces Dios interviene y habla. Y en el momento que habló, el vientre de aquella mujer se desbloqueó. ¿En qué momento el vientre de Ana se desbloqueó? ¿En qué momento? En el momento que ella subió al templo. Por eso es aprender o conocer por intimidad. En el momento que ella se metió en la intimidad y le dijo al Señor, y dice la Escritura que ella oraba en amargura, estaba en amargura, pero en amargura le dijo al Señor: Señor, yo quiero entregarte este problema. Hay cosas que tienes que entregárselas a Él, no las puedes solucionar, no tienes la fuerza para solucionarlo. Aunque quieres solucionarlo, no tienes la fuerza. Pero si le dices a Él: Señor, yo te entrego esto, no sé cómo cambiar esto, no sé cómo solucionarlo, pero creo en un Dios grande, creo en un Dios sobrenatural, creo en un Dios de poder, creo en un Dios de sanidad, creo en un Dios de milagro. Deja de bloquearte las bendiciones. En el momento que ella le dice a Dios, y Elí la ve y le dice: estás borracha, y ella le dice: no, es que estoy haciendo un voto con el Señor. El sacerdote le dice: ve, ve, y como has dicho, así te suceda. Ahí se desbloqueó el vientre de Ana. Ahí ocurrió el milagro. Dios no le dio un hijo, Dios le dio 6. A veces para que algo se desbloquee, tiene que haber entrega. Tiene que haber entrega. Entrega. Señor, quiero entregarte tal vez el carácter, quiero entregarte esta testarudez, quiero entregarte este orgullo, quiero entregarte mi soberbia, quiero entregarte mi egoísmo, quiero entregarte mis pensamientos equivocados, quiero entregarte, esto me está volviendo estéril. Lo que no entregues al Señor te va a hacer el vientre estéril. Puedes tener las mejores promesas, pero tienes un vientre estéril porque no entregas. Entregue. Ese hombre no cambia, entrégueselo. Esa mujer no cambia, entréguesela, mi amigo. Esos hijos no cambian, entrégueselos. Hay cosas que usted no puede cambiar. Hay cosas que usted no puede transformar. Y si usted no lo entrega, usted se está bloqueando las bendiciones que le corresponden. Ella conoció por intimidad. Y Dios le dio respuesta. Aprender por el reconocimiento. Estoy bien todavía con la hora. Sí. ¿Hasta entendiste? Aprender por el reconocimiento. Conocer por el reconocimiento. Ver los resultados, el reconocimiento. Es entender que todo lo que pasa dentro de la Escritura somos llamados a imitarlo. ¿Está aquí conmigo? Eso es como ver a Jesús y a la tormenta. ¿Qué dijo Jesús con la tormenta? Qué bravo que está esto. Esto nos cambia. Vamos a tener que volvernos, muchachos. Vamos a tener que esperar que acampe porque se viene el mal tiempo. ¿Qué dijo Jesús con la tormenta? Aprender por reconocer lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo? Tomó un problema y lo volvió un objeto de referente. Tomó un problema y lo hizo una enseñanza para otra persona. Ahí se desbloqueó. El día que Él habla como el Padre habló, ¿sabe que el primero que habló sobre las aguas fue el Padre? ¿Sabe lo que dice la Escritura de las aguas? Y las aguas cubrían la paz de la tierra. Y el Padre le dijo a las aguas: retrocedan. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que le puso una frontera para que las olas no traspasen. El primero que le habló a las aguas, el primero que le habló al caos fue el Padre. Y lo único que hizo Jesús fue imitar.
Por eso tiene que ver con reconocimiento. Fue imitar. Yo vi a mi padre en la eternidad cuando fundaba todo, cómo corría las aguas. Y ahora se me está levantando este problema. Entonces en medio de este problema voy a decir: calla y enmudece y haz silencio. Mira lo que Él hizo. Mira lo que Él hizo. Mira lo que Él habló y desbloquea tus bendiciones. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Desbloqueó en ese momento las aguas bonanza. Conocer por protección. Desbloquear la bendición por protección. Ahí usted tiene a Eliseo y a la tsunamita. ¿Quién le dijo a la tsunamita que hacerle esa honra al profeta iba a traer consecuencias buenas para su vida? ¿Quién le dijo a la tsunamita que construyendo, haciendo esto, haciendo aquello, iba a ser cuidada? Primero, iba a recibir un hijo. Segundo, iba a ser cuidada del momento difícil. ¿Quién le dijo a la tsunamita eso? Sin embargo, ella conoció que ese hombre era un profeta. Y todo profeta aporta una bendición. Y la bendición muchas veces tiene que ver con protección. Entonces era una mujer anciana, era una mujer sin hijos. Y el profeta lo primero que le da es un hijo. Y ahí la frase: el próximo año, a este tiempo, yo voy a sostener. Vas a estar sosteniendo tu hijo. Y así fue. Pero vino una crisis sobre la tierra y ellos tuvieron que irse. Y dejaron sus viñas, dejaron sus olivares, dejaron sus viñedos y volvieron a la tierra al cabo de 7 años. Y en medio de eso se contaba lo que Eliseo hacía. Y se contaba cómo Eliseo había hecho el milagro en la tierra. Y él cuando dice, y ella viene entrando porque quería recuperar lo suyo, lo había perdido todo. Y cuando viene entrando le dicen: esa es la mujer, esa es la mujer. Y el rey le dice: ven, cuéntame qué hizo el profeta, cuéntame. Entonces ella comienza a relatar y a relatar y a relatar. Y cuando termina su relato dice: ¿cuánto has perdido? Que se te devuelvan inclusive con los 7 años, que se te devuelva inclusive con la provisión de los 7 años, que se te devuelva más, aunque no estuviste trabajando, cuidando, haciendo, que se te devuelva más. ¿Está aquí conmigo? Para que algo ocurra, tienes que desbloquear algo que está frenando tu bendición. Por eso conocer no es solamente decir: estoy conociendo, no, lo que implica. Conocer para corresponder. Cuando Dios unge a David, pero luego sufre la persecución, en un momento dice la historia que él estaba con el hijo de Saúl. Y cuando estaba con el hijo de Saúl, Jonathan reconoce que David iba a ser rey, que algún día iba a ser rey. Entonces Jonathan dice: mire lo que hace un padre. Está pensando en desbloquear bendiciones sobre su casa, porque de alguna manera él sabía que iba a morir, pero él sabía lo que significaba la palabra que se suelta. Él le dice a David, porque él lo podía haber matado a David. Era el hijo de Saúl, lo podía haber matado. Sin embargo, él sabe que David va a ser rey. Entonces Jonathan le dice: acuérdate de mi casa el día en que no esté. Acuérdate de mi casa el día en que yo no esté. Y David le dice: ciertamente me acordaré de tu casa. Y la historia pasa. Saúl muere, Jonathan muere. Cuando David se instala en el reinado, David dice: aquel hombre, voy a parafrasearlo, con aquel hombre hice un juramento, con aquel hombre hice un pacto, con aquel hombre me uní en palabras. Y aquel hombre en un momento sabía que todo iba a terminar, pero había familia de él que iba a estar presente. Entonces él se encargó de desbloquear bendiciones para su familia. Y David dice: ¿hay alguno de la casa de Saúl todavía vivo? Y alguien le dice: sí, hay uno que vive en una tierra estéril, que vive en pobreza, en miseria, en ruina, en escasez, que vive en una tierra seca y árida, que vive en una condición que no debería vivir. Hay uno en la tierra de Lodebar.
Se llama Mefiboset. Tráiganlo. Tráiganlo. Cuando lo traen, él era lisiado. Él tal vez presintió que lo iban a matar, porque era costumbre que nadie del otro linaje viva. Pero aquel rey le dice: hice un juramento con tu padre. Alguien se encargó de desbloquearte bendiciones. Alguien se encargó de abrirte los cielos. Alguien se encargó de prepararte lo mejor. A partir de ahora vas a comer en mi mesa. A partir de ahora se te devuelven las tierras. A partir de ahora se te devuelven cosechas. A partir de ahora se te devuelve la riqueza de tu abuelo. A partir de ahora todo lo que perdiste retorna. A partir de este día la historia cambia para tu vida. Porque alguien se encargó de desbloquearle bendiciones. A veces nosotros tenemos que entender como padres o como generación de creyentes que ha habido un poder tan grande, tan único, tan excelso en nosotros, que excede el tiempo temporal y se mete en las profundidades eternas, que podemos desbloquear esas cosas que pertenecen en ese plano y que están esperando ser tomadas. ¿Está aquí conmigo? Póngase en pie. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojitos, sus ojos por un momento.